Buenos días y bendiciones, amados hermanos, dándole las gracias al eterno Dios por la oportunidad y el privilegio que me concede de poder estar con ustedes en esta segunda presentación de lo que es este curso, esta materia de historia de la iglesia cristiana. Y hoy precisamente vamos a hablar de este segundo periodo, que es el periodo que lo denominan muchos historiadores como la iglesia imperial. Ahora el doctor González le ha puesto el mote de también de la era de los gigantes, porque a pesar de que la iglesia se fue desenvolviendo en el tiempo, ¿verdad?, de los emperadores, también surgieron gigantes que vamos a nombrar en los adelante. Y este periodo comprende desde el edicto de Milán hasta las invasiones germánicas. Bien, podemos observar que cuando peor le parecía la persecución a la iglesia, ¿verdad?, las cosas cambiaron. Y en el año 313 entra en escena lo que es el edicto de Milán, y este edicto le puso fin a la era de las persecuciones. Pero Constantino, uno de los dos emperadores que habían promulgado este edicto, él quedó como único dueño de todo el imperio, y lo vamos a ver más adelante de todas esas artimañas que él utilizó, o estrategia que él utilizó para llegar hasta ese entonces. Estrategia que muchos en el día de hoy la pueden usar poniéndole una zancadilla a alguien para entonces llegar quizá a posiciones. Y eso lo podemos ver en casi todos los ámbitos, y la iglesia no es la excepción. Entonces, así comienza Constantino, un proceso que va a culminar en el año 381, cuando el cristianismo vino a ser la religión oficial del imperio, donde pronto no se toleraría otra religión que no fuera la cristiana o la judía. Vemos que el gobierno creado por Diocleciano, que hablábamos la semana pasada de Diocleciano, en el que 4 emperadores debían compartir y nombrar a sus sucesores. Al morir uno de los 4, Constantino se declaró sucesor, y al hacer esto, Constantino se consolida en Gran Bretaña y también en Galia. Cuando Constantino por fin se consideró lo suficientemente fuerte para hacerle la guerra al emperador que reinaba en Roma, llámese Magencio o Macencio, en víspera de la batalla, Constantino ordenó que sus soldados pelearan bajo un extraño símbolo que parecía un monograma de las 2 primeras letras del nombre de Cristo, la X y la P. Y años más tarde él le diría a los cristianos que había tenido una visión en la que se le ordenaba usar ese símbolo. En esa visión él veía según Constantino, veía una espada en el cielo y una voz que decía: por eso vencerá. En todo caso, en la batalla del puente Milvio, Constantino derrotó a Magencio y quedó como dueño de todo el imperio occidental. Él hizo casar a su hermana con Licinio, uno de los emperadores restantes. Fueron Constantino y Licinio quienes, reunidos en Milán en el año 313, promulgaron el edicto de tolerancia, que para siempre cambió la historia del cristianismo. Ese edicto de tolerancia nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Podemos disfrutar en muchos países como la libertad y expresión de culto. Pero vamos a seguir la historia, porque el profeta Isaías
y la historia misma, dice que la persecución no pudo detenerla y que mientras más cristianos mataban, la iglesia se fortalecía e iba en aumento cada día y que la sangre de ellos tenía la tierra. Entonces, Constantino lo que hace es, él hace, yo relajo muchas veces con esto, digo que un proverbio cibaeño, él dice, un proverbio cibaeño, yo soy cibaeño, por eso lo digo, es que si tú no puedes con tu enemigo, entonces únete. Y él, entonces, mientras más cristianos mataba, la iglesia se iba fortaleciendo. Entonces, él lo que hace, eso a mi entender, él se une, ¿verdad? Y entonces la iglesia, lo que profetizó Isaías, es que la iglesia quedó como un perfume sin aroma. Alabado sea el nombre del Señor. Luego Constantino le hizo guerra a Licinio. Constantino hace que Licinio, emperador Licinio, se case con su hermana. Ahí promulgan el edicto de tolerancia. Pero ahora él, después de esa batalla, entonces Constantino ahora va a luchar en contra de Licinio, que era el esposo de su hermana, y quedó como dueño entonces absoluto de todo el imperio. Él hizo construir entonces como su nueva capital la ciudad de Constantinopla, es decir, la ciudad de Constantino. La política religiosa de Constantino siempre fueron ambiguas. Él siguió siendo sumo sacerdote, ya bien, de la religión tradicional, y él promovió el culto al sol invicto, al mismo tiempo que apoyaba a los cristianos y hasta se involucraba en sus debates teológicos. Entonces los primeros cristianos, usted sabe que desde la antigüedad el primer día de la semana es el domingo para nosotros, pero era el séptimo día, ¿sí? El séptimo día, el sábado, y era el tiempo que tomaba. Incluso hay religión que toman ese tiempo para la adoración y los cultos al Señor y no trabajan. Pero aquí el cristianismo elige el domingo porque es el día por eso nosotros damos los cultos los domingos. Una de las cosas es porque el domingo es el día de resurrección, el día que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, él aquí vemos que él promueve el culto al sol invicto. O sea, que él estaba en las dos aguas. Y bajo su dirección y de su madre, Helena, se construyeron templos importantes. Y por fin, cuando estaban ya en el hecho de su muerte, Constantino quiso que le bautizara. Los tres hijos de Constantino, eso es lo que uno siembra cosecha. Aquí los tres hijos de Constantino, ellos pelearon entre sí hasta que uno de ellos eliminó a sus otros dos hermanos. Además, casi todos sus parientes, le sucedió un pariente suyo llamado Juliano, quien por 3 años dirigió una reacción pagana. Pero tras la muerte de Juliano, casi todos los emperadores se declararon cristianos y por fin Teodosio, el gobernante más hábil y fuerte después de Constantino, hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Esto tuvo enorme consecuencias para el cristianismo. La más obvia fue el cese de la persecución, pero además se empezaron a construir grandes templos imitación de los edificios públicos romanos llamados basílicas. Y la estructura de esa basílica, cuando se le iniciaba el culto, había en la nave principal había una sección que estaba reservada para el coro, lo que nosotros llamamos, o yo lo llamo, mucha gente lo sigue llamando coro de adoración, yo le llamo ministerio de adoración. ¿Por qué? Porque en el ministerio de adoración ellos adoran, nosotros adoramos y todos adoramos al Señor. Entonces yo le llamo ministerio, no coro. Pero el coro, como ellos lo usaban y como se usan hoy, ese coro, así como uno de los púlpitos que estaba para la lectura y para la proclamación de las escrituras, entre el coro y el ábside, y por tanto al centro mismo de la cruz estaba el altar, la cual se celebraban lo que era la comunión. Y el culto se hizo cada vez más suntuoso. La razón por la que se necesitaba un lugar especial para el coro era que el culto se iba haciendo cada vez más complejo y lleno de pompa. Esa misma
complejidad empezó a dificultar cada vez más lo que era la participación activa de la congregación, y pronto vino a ser el coro el que junto con el clero dirigía el culto, mientras el resto de los presentes se volvía espectadores. Entonces, aclarar un poquito aquí, porque nosotros tenemos esa misma estructura el día de hoy, no solamente en ese tiempo estaba esa estructura, porque ¿qué es lo importante en un culto? Hay muchas cosas importantes en lo que es la liturgia de un servicio, cuando uno le va a dar esa adoración a Dios y va a ese lugar para que todos juntos podamos adorar a Dios. Está el ministerio de adoración, que tiene una parte principal. Está también lo que es la exponencia de la palabra de Dios, y ahí en esa exponencia hay dos participantes, ministerio y también, pero el pueblo está abajo, el pueblo está glorificando a Dios. Y entonces ustedes ven que la iglesia tradicional, el incumbente, vamos a decir, tiene todo lo que es su palabra y cosas, le entregan, pero el pueblo lo que está es sentado escuchando la exponencia y no se envolvía. Y eso es muy peligroso, volverse espectadores. Hay que, la iglesia de hoy tiene que involucrar a todo el mundo, y en la iglesia hay mucho trabajo para involucrar a todos. Entonces, puesto que en ese tiempo se creía, nosotros lo seguimos creyendo hoy, pero entonces aquí viene lo del emperador. Jesucristo era el emperador del cielo y se le debían al menos tantos honores, decían ellos, como el emperador de la tierra, y ahí empezaban a endiosar. Y esa cultura fue pasando a los pueblos. Nosotros tuvimos aquí en la República Dominicana un presidente llamado Rafael Leónidas Trujillo Molina, que él gobernó el país desde el año 1930 hasta el 61, que fue su justiciamiento ahí por el malecón, o la 30 de mayo, como se conocía en ese entonces. Y entonces todas las casas tenía que tener una foto del jefe, porque había que rendirle pleitesía al jefe, y decían, bueno, en esta casa el jefe es Trujillo. Entonces eso viene desde allá. Entonces quizá mucha gente hoy quiere hacerse jefe. Los pastores no somos jefes, nosotros somos un líder entre iguales. Aquí no hay jefe, el único jefe aquí se llama Jesucristo, porque Jesús fue que murió por todos nosotros. Pero eso viene desde allá. Quise hacer esa explicación porque eso no es desde ahora, eso no es nuevo tampoco en las iglesias. Por ello, los dignatarios iban a dirigir el culto. Ellos entraban a la basílica en procesión solemne y con lujosa vestimenta, acompañados del coro. Y los obispos llegaron a ser poderosos personajes público, y a consecuencia de ello hubo un número creciente de individuos que procuraban alcanzar el episcopado, no como un modo de servir a la iglesia y al pueblo, sino como un modo de enriquecerse y aumentar su poder. Los emperadores le dieron al clero cristiano, le dieron prerrogativas cada vez más notables, y se le permitía usar gratis los correos imperiales, se le eximía de los impuestos y del servicio militar. En algunos casos, los obispos vinieron a ser jueces que dirimían los desacuerdos, los pleitos, los conflictos entre sus feligreses. Y habían obispos en la corte imperial entre los consejeros del emperador. Esto contrastaba con la situación anterior, cuando era solo los obispos que caía la mayor amenaza de la persecución. Por eso el apóstol Pablo, él dice que el que desea obispado, buenas cosas desea, porque que el obispo era que tenía que ir adelante, era al frente, lo primero que se le pegaba era al obispo. Entonces nadie quería ser obispo, por ende Pablo dijo, el que desea obispado, buena cosa desea, y es que a ti es que te van a dar adelante. Por esa razón, al tiempo que este periodo produjo los gigantes, a quienes nos vamos a referir más adelante, también produjo obispos indignos
que se hacían elegir halagando al pueblo y que luego usaban de toda suerte de artimaña contra sus rivales y enemigos, y a veces hasta incitando a la violencia contra ellos. Además, puesto que el Estado comenzó a inmiscuirse en los asuntos eclesiásticos, surgió la posibilidad de dirimir esos debates teológicos mediante maniobras políticas en lugar de argumentos sólidos y convincentes. Pero la consecuencia más importante de las nuevas condiciones fue la enorme ola de personas que venían a la iglesia en busca del bautismo, y luego, al tiempo que el número de cristianos se multiplicó, su compromiso con la fe entonces lo que hizo fue que ¡pam! Y disminuyó, y a consecuencia de llegar a ser bautizado sin suficientes maestros para ser preparado, para que preparara, ¿verdad?, a los candidatos, el resultado fue de bautizar gente que no conocían lo que estaban haciendo, y su compromiso y comprensión de su fe había decaído. Entonces la iglesia queda así, con ese perfume sin aroma. Cuando un perfume queda sin aroma, pierde toda la esencia y no sirve para nada. Y ya la iglesia iba a entrar, iba decayendo, y luego vamos a ver más adelante en otra sesión de esta clase cómo la iglesia queda en lo que es el oscurantismo, a oscura, a ausencia. No hay palabra, no había Dios para ellos, no había nada, porque entró ese tiempo de oscuridad en la iglesia. Por eso creemos que esto pudiese ocurrir en nuestros días, y es la razón por la cual los cristianos sin compromiso a la fe, la respuesta de los creyentes a tales nuevas circunstancias fueron varias, como era de esperarse. La mayoría venía en todo esto, tenía un don de lo que era la providencia divina. Eso era lo que estaba viendo la mayoría, que le habían puesto fin a lo que eran las persecuciones, y le habían regalado a la iglesia el apoyo del Estado. Eso era lo que el pueblo estaba viendo. Pero el pueblo crecía, entre más persecución, más prueba venía, el pueblo estaba creciendo. Pero ahora el pueblo entra en un modo de estado, de un estado light, un estado tranquilo, y eso es muy peligroso. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia. Por eso estamos hablando hoy de la historia, para que nosotros no volvamos a repetir esas cosas malas que entraron en esa parte, y creer entonces, porque ellos estaban orando quizá para el cese de la persecución, Señor, ¿hasta cuándo? Pero aquí viene la baja de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Un caso típico es el de Eusebio de Cesarea. Y presten bien atención a este caso de Eusebio. Era cristiano fiel, convencido de que lo que acontecía era obra de Dios. Eso lo creía Eusebio, que era también un gran historiador. Eusebio escribió una vida de Constantino, en la que le elogiaba. Oiga bien, hermano, Eusebio elogiaba sobremanera al tiempo que desatendía de sus muchos crímenes y violencia. No que desatendía, sino que Eusebio está escribiendo de esto, está viendo el emperador Constantino, y él, aunque él estaba viendo, como dice aquí, al tiempo que desentendía, él desentendía los crímenes que estaba cometiendo. O sea, como que se cerró los ojos, no podía ver un hombre como este. Por esta razón, frecuentemente se le ha tildado de servil. Pero hay que recordar que Eusebio había vivido en tiempos de persecución y había visto a varios de sus correligionarios y mentores de la fe sufrir cárcel y tortura. Eusebio está viendo todo esto.
Por otra parte, Eusebio ha de contarse entre esos gigantes de la iglesia, porque es gracias a él que nos ha llegado muchos de nuestros conocimientos de la historia de la iglesia hasta el tiempo de Constantino. Eusebio vivía en Cesarea, donde tuvo acceso a lo que era la biblioteca que Orígenes dejó al morir, y haciendo uso de ella, Eusebio escribió su magna historia eclesiástica. Cuando se habla de historia eclesiástica, o sea, iglesia es iglesia, la historia de la iglesia, eso lo escribía a Eusebio, que es el principal recurso que tenemos para el estudio de los primeros siglos de la vida de la iglesia. O sea, todo lo que conocemos ahí lo conocemos por el historiador y escritor Eusebio. Pero como sucede con todo historiador, la situación misma en la que Eusebio escribió dejó sus huellas en el contenido de su obra. Esto se ve particularmente en lo que se refiere a la persecución y a su causa. Eusebio se empeña en mostrar que las persecuciones se debieron al desconocimiento del cristianismo por parte de las autoridades, y que quienes persiguieron a los cristianos habían sido malos emperadores. Aquí él como que se está reivindicando, ¿verdad? Y está escribiendo esa parte. Pero la verdad es que mientras más sabían las autoridades acerca del cristianismo, más lo perseguían. Y que algunos de los emperadores más sabios y mejores administradores fueron quienes más persiguieron a los cristianos. Por ejemplo, Marco Aurelio, Decio, Diocleciano fueron grandes perseguidores de la iglesia, y las persecuciones se debieron en buena medida a la amenaza que era para un régimen abarcador y absolutista como el romano la existencia en su seno de un número creciente de personas que adoraban a un carpintero galileo que había sido muerto por el mismo régimen que se jactaba de sus leyes. Y la manera era mucho más seria, por cuanto tales personas decían que ese carpintero crucificado era más poderoso que el emperador y era necesario obedecer por encima del emperador. Pero ahora la vida cristiana se volvía fácil y era necesario buscar otro medio para darle cauce a las energías que antes se habían invertido en la preparación para el martirio. Para muchos, ese cauce fue la vida monástica. Y la palabra monje, por ejemplo, originalmente significaba solitario, como la palabra anacoreta originalmente significaba fugitivo. Y los primeros monjes eran individuos que se refugiaban en el desierto y se apartaban de todo otro contacto humano. Rehusar toda higiene que causa que no se le acerquen eran las prácticas atléticas, aún en sus extremos. Puede hacer que las veamos en estos días en la iglesia. Y en el siglo, nos pasamos al siglo XIII, cuando en las universidades europeas se plantearon nuevos problemas teológicos. Fueron miembros de las órdenes mendicantes, o sea, los franciscanos y los dominicos, quienes mejor respondieron a los retos del momento. En tiempo de la Reforma Protestante, la nueva orden de los jesuitas vino a ser el más poderoso brazo del papado en la lucha contra el protestantismo. Una tercera opción que también ellos veían una nueva circunstancia con disgusto, era sencillamente apartarse de la iglesia, y el grupo más importante que siguió esta opción fue el de los donatistas, que eso estaba en el norte de África. Pero debido al enorme contraste
entre la persecución de Diocleciano, la más cruenta de todas, y el nuevo orden que Constantino había traído, eran más los caídos y más los que buscaban retornar al seno de la iglesia. Lo que Diocleciano había buscado no era tanto matar a los cristianos como desalentarlo, y por ello hubo muchos que se sobrevinieron a lo que era la persecución, y a quienes ahora correspondía el título de los confesores. Se le llamaba los confesores a este grupo. Pero otro elemento en la política religiosa de Diocleciano, él había sido había ordenado que todos los cristianos entregasen en manos de las autoridades todas las copias que tuvieran de los libros sagrados. Eso lo hizo el emperador Diocleciano, a quienes lo hicieron a veces argumentando que era mejor perseverar la vida de los creyentes que sus libros. Los demás cristianos, ellos calificaron con el apelativo de traditores. Oiga bien, traditores, no traidores. Ellos luego le llamaron traidores, prácticamente es lo mismo, pero ellos le empezaron a llamar traditores, es decir, entregadores y traidores. Otro, en lugar de entregar los libros sagrados, entregaron otros a veces libros heréticos, contando con que las autoridades, ellos no sabrían distinguir entre ellos, entre el libro verdaderamente sagrado y otros libros. Entonces esos fueron más habilidosos. Cuando empezaron a entregar los libros, entregaron no los sagrados, sino otros libros. Y muchos huyeron, otros se escondieron, llevando sus libros consigo, y otros sufrieron tortura hasta la muerte. Y al terminar la persecución, que había sido particularmente cruenta en África, los confesores de esa región se negaban a aceptar la restauración de los caídos, y ellos acusaban a algunos obispos de ser demasiado liberales al otorgar tal restauración. Ambos grupos aquí apelaron a las autoridades imperiales y al resto de la iglesia, y tanto esas autoridades como los obispos del resto de la iglesia, cuando ellos fallaban contra los donatistas, el otro grupo pudo reclamar ser parte de lo que era la iglesia universal, y por tanto se dio el nombre de católico, que para distinguirse de los cismáticos donatistas. Podemos ver que el bautismo, que mencionábamos ahorita, es uno de los problemas o situaciones teológicas que existen todavía en el día de hoy. Existían en la época la cual estamos estudiando. Y eso se debe a que la consecuencia de tal postura teológica, cuando un cristiano no donatista se unía a lo que era el movimiento, los donatistas lo rebautizaban. Igual, muchas veces nosotros lo que hacíamos era que cuando venía un cristiano de otra iglesia y llegaba, muchas veces nosotros lo bautizábamos de nuevo. Eso mismo hacían este grupo. Como consecuencia de esa postura teológica, los cristianos donatistas que abandonaban ese movimiento y se unían al resto de la iglesia no debían de ser bautizados de nuevo, ya que su bautismo donatista era válido. Pronto el donatismo cobró una tonalidad violenta, y este movimiento de los llamados circunceliones empezó a atacar a los católicos, saqueando sus casas en el interior del país y obligando a muchos a huir de las ciudades. El comercio, la agricultura, aquí sufrió mucho. El emperador envió fuerzas armadas para suprimirlo. Pero hubo otros que tomaron una postura intermedia, aunque era una postura firme. Estos son los grandes padres de la iglesia del siglo IV, llamados los gigantes. Eso fue a principios del siglo V, puesto que
se encuentran entre los más grandes de esos padres. En su honor hemos llamado este periodo la era de los gigantes. Fueron personas que la mayoría varones, pero no todos, que optaron por una vida disciplinada al estilo de los monásticos, pero en el lugar de huir al desierto, ellos se involucraron en la vida de la iglesia. Entre estos gigantes se cuenta Anastasio. Aquí podemos contar algo de Anastasio. Él era el obispo de Alejandría, que fue campeón de la lucha contra el arrianismo, que lo vamos a ver más adelante, porque el arrianismo negaba la divinidad absoluta de Jesucristo. Los cuatro grandes capadocios que ustedes siempre han mencionado, estaban los hermanos Macrina, Basilio, Gregorio de Nisa, y el amigo de ellos, Gregorio de Gregorio de Nacianzo. Así, un poco difícil mencionar el nombre. Quienes ellos continuaron las luchas de Atanasio en defensa de la doctrina de la Trinidad. Y entonces aquí aparece Ambrosio de Milán, quien se atrevió a confrontar el imperio con su injusticia. Luego Juan Crisóstomo era uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Jerónimo, que fue traductor de la Biblia al latín, y Agustín de Hipona. Todo esto son llamados los gigantes. Alabado sea el nombre del Señor. Atanasio, él era natural de Alejandría y probablemente de origen copto, es decir, parte de la antigua población egipcia que había sido conquistada primero por los griegos y luego por los romanos. Él era un diácono de la iglesia de Alejandría, y cuando estalló en esa ciudad la controversia arriana que giraba en torno a lo que era la cuestión de la eternidad del verbo o de el logo de Dios, ambos bandos acordaron en que el verbo persistente de Dios se había encarnado en Jesucristo. Pero Arrio decía que el verbo era la primera de la criatura, de la creación de Dios. Eso es lo que decía Arrio. Y muchos hoy que no saben que son arrianismo, pero ellos creen que Jesús es el primero de la criatura. Mientras sus contrarios, entre quienes se contaba Alejandro, el obispo de la ciudad, sostenía que el verbo es Dios. Como lo dice Juan en su palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 del capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué decía él? Él sostenía que el verbo era Dios y es por tanto coeterno con el Padre y no una de sus criaturas. Él estaba bien claro. Y en otras palabras, si se trazara una línea entre el Creador y sus criaturas, los arrianos colocarían al verbo del lado de la criatura, mientras sus opositores lo colocarían del lado del Creador. La razón por la cual, volvemos a Constantino convocó a un gran concilio de obispos de todo el mundo a que se reuniera en Nicea en el año 325. Decíamos al principio que Constantino se denominó sumo pontífice de la iglesia, pero también él era el emperador. Entonces él hace esta reunión, hace esta convocatoria y están todos ahí. Era para esa convocatoria del 325, era para rechazar la doctrina de Arrio y todo lo que lo apoyaban y afirmar que el verbo o hijo de Dios es verdaderamente divino y coeterno con el Padre. Una de las razones por las que muchos entre quienes se oponían al arrianismo no estaban dispuestos a apoyar las decisiones de Nicea, y era la afirmación nicena, en la cual concluyeron que era esta palabra también un poco difícil, era homoiousios. Ustedes la van a ver en el material, que era de semejanza
de semejante sustancia del Padre. Y era hablando en esta palabra la contrasustanciación. Entonces, que lo que quiere decir es que él era juntamente coeterno con el Padre. El concilio entonces rechazó la doctrina de Arrio y se dispuso a todos los que la apoyaban, al tiempo que afirmaban que el Verbo o Hijo de Dios es verdaderamente divino y coeterno con el Padre. El credo que el concilio promulgó afirma esto mediante una serie de frases clave en la que se afirma que el Verbo o el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no hecho de la misma sustancia del Padre. Eso es lo que afirma el credo de Nicea. Y aunque con algunas variantes introducidas más tarde, este credo es el que hoy se conoce como el credo niceo, que afirmado por todas las iglesias orientales, por la católica y por la mayoría de las iglesias protestantes que tienen su crédito. Aunque usted sabe que la iglesia católica a este credo le introdujo otra cosa. Te creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió al infierno, y de allí ha de juzgar a los y resucitó, y ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces entra, creo en la iglesia católica, apostólica y romana, creo en la Virgen María. Entonces eso ya se le introdujo, lo introdujeron ellos después, pero en el credo original no estaba esa parte. De modo que Atanasio, él abrió el camino para la victoria final de la fe nicena en el concilio de Constantinopla. Ya en ese concilio fue en el año 381, aunque no volvió para ver ese triunfo. Entonces la formulación y afirmación de la doctrina trinitaria es un proceso que ocupa el centro del escenario teológico desde el concilio de Nicea hasta el de Constantinopla. La Vulgata Latina fue la versión autorizada por la Iglesia Católica, que Agustín criticó a Jerónimo por ser consultado con los judíos. Agustín, en su huerto en Milán, él oyó una voz infantil que desde el otro lado de la verja decía: toma y lee, toma y lee. En conclusión, y después de ver estos gigantes que lo seguiremos viendo, inicia lo que yo llamo la línea teológica, oiga bien, en dos ramificaciones. Por un lado, el pelagianismo, que recibe su nombre del monje Pelagio. Era un hombre de profundas convicciones que se ofendió al leer lo que Agustín decía sobre la primacía de la gracia en la salvación. Por eso es que todo el que cree en la salvación, todas las iglesias y todos los grupos están amparados, casi todos, no voy a decir el Islam, el islámico, la India, no, pero estamos hablando de cristianos, lo que se denominan cristianos. Ahí involucra católicos, involucra un grupo. Están estas dos líneas teológicas, que la primera la inicia por un lado Pelagio y la segunda la inicia Agustín. Cuando usted dé introducción a la teología, y esto lo ha dado en el bachillerato también, se va a dar cuenta de estas líneas teológicas. Nada más le voy a decir eso por ahora. Pero sí decirle que según Pelagio, lo que hace falta para creer y convertirse es querer hacerlo. Eso está muy bonito. Eso lo decía Pelagio. Lo que hace falta para creer y convertirse es querer hacerlo. Pero Agustín, del otro lado, él veía las cosas de otra manera, pues su propia experiencia le indicaba que no siempre se quiere lo que se debe, y que el creer mismo no es algo que se alcanza por esfuerzo propio, sino por la gracia de Dios. Bendiciones, amados hermanos, y nos vemos en la próxima semana, que estaremos hablando aquí en la próxima semana
Hablaremos de la Edad Media o la era de la tiniebla, aquí se menciona ahorita. Eso va desde la caída de Roma en el 410 hasta el mediado del siglo XI. En eso nos vamos a ocupar en la próxima semana. Bendiciones para todos. Espero que esta clase le guste y que puedan sacarle el mejor de los